El juego de miradas en Rusia es más peligroso que el vodka, no porque cause resaca, sino porque puede dejarte sin aire. Caminar por las calles de Rusia en verano es adentrarse en un desfile sin aviso, donde las mujeres rusas, maquilladas como si cada tarde fuera una gala, desafían las leyes de la distracción. Ellas no salen a la calle por salir. Cada paso está calculado. Cada peinado tiene un propósito. Y cada conjunto elegido como una pieza de arte que exige ser observado. En este país, coquetear sigue siendo un ritual de siglos, no un accidente casual. El maquillaje no oculta, enmarca. El vestido no disimula, realza. Y la mirada no pide permiso, hipnotiza. Aquí, el feminismo no se enuncia, se porta. Las mujeres rusas no renuncian a su rol de femeninas, sino que lo perfeccionan con una disciplina que recuerda a la danza clásica. Belleza trabajada, postura exacta y una actitud que parece salida de una novela de Tolstoy. No hay improvisación en el andar de una mujer rusa bien arreglada. Cuando el clima permite deshacerse de los abrigos, las ciudades rusas se transforman en un salón al aire libre, donde lo estético se mezcla con lo ancestral. El deseo de ser mirada y de elegir con inteligencia sutil a quién devolverle la atención, porque aquí cruzar una mirada no es simplemente ver al otro, es autorizar el juego, el intento, el cortejo. Para el que no conoce este código, ese breve intercambio de ojos puede parecer casual, pero no lo es. En Rusia, mirar a una mujer directamente a los ojos es como destapar una botella de vodka sin medir consecuencias. Hay que saber lo que se está haciendo, o te verás atrapado en un laberinto de labios pintados y tacones sonorosos, sin saber cómo llegaste ahí, porque ellas miran con propósito, con expectativa y con esa clase de elegancia que no necesita explicar sus reglas. La mujer rusa no te busca, se deja encontrar, pero solo si has aprendido a mirar sin miedo, sin torpeza, sin apuro. El fenómeno se hace más evidente durante los meses de calor, cuando los parques, los bulevares y los cafés al aire libre se convierten en escenarios donde el guión nunca se escribe, pero se presenta con maestría. Ellas no sonríen a cualquiera, tampoco bajan la mirada por modestia, lo hacen por estrategia, porque en Rusia levantar los ojos y sostener la mirada es una invitación apenas velada a iniciar algo que puede ser una conversación o una historia. Las mujeres rusas entienden este juego no como una casualidad, sino como parte de una cultura que valora el arte de gustar y dejarse gustar.
no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Por eso, ellas salen como si fueran a conquistar el día, aunque solo vayan al supermercado. La coquetería aquí no es una amenaza ni una trampa como sucede en los países que adoptaron ideas tontas de la ONU y su Agenda 2030. Es una declaración de presencia. Es decir, estoy aquí, me veo así y si me miras, te tocará jugar con las reglas de mi mundo. Las mujeres rusas, al caminar con esa seguridad impecable, enseñan que ser deseada no es una debilidad, sino un lenguaje. Y ese lenguaje se expresa con tacones firmes, perfumes que dejan rastro y una mirada tan precisa como un brindis fuerte. Rusia no ha renunciado al arte de la seducción como parte viva de su cultura femenina. En lugar de diluir la feminidad en discursos, la potencia la protege como un patrimonio invisible pero vital. Y ahí está el secreto. Si bien el vodka puede marear por sus grados, una mirada rusa bien dirigida tiene el poder de dejarte confundido durante días. Porque en ese segundo donde los ojos se encuentran, se decide algo. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos en esa calle lo saben. El verdadero peligro no está en lo que bebes, sino en quien te devuelve la mirada con intención.